Bueno, empezamos. Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros en la sesión mensual del grupo de retina de la Sociedad Peruana de Oftalmología, doctor Pedro Sáenz Rivera. Para nosotros el día de hoy es un lujo. Tenemos una invitada de verdaderamente de lujo. Es la doctora Gabriela López Caraza Hernández de México. Gabriela es una especialista en retina muy reconocida, no solo en México y en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Gaby, ella hizo la residencia de oftalmología y el fellow de retina y vitro en la Asociación para Evitar la Ceguera en el Hospital Luis Sánchez Bulnes en México por la Universidad Autónoma de México. Luego hizo un fellow en el Casey Eye Institute en Portland, Oregon, en la ciudad de retina y vitrio. Ella es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, del Consejo Mexicano de Oftalmología, de la Asociación Mexicana de Retina, de donde actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Retina. Es miembro de la American Academy of Ophthalmology, de la Asociación Panamericana de Retina y Vitrio, de la American Society of Retina Specialists, o de la ASRS, donde ella ha organizado muchos cursos y eventos. Ustedes recuerdan a nuestro querido amigo el doctor Paul Tonami, que recientemente falleció, y Gaby ha colaborado con ella organizando muchos cursos ahí en la ASRS y en otros lugares. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Retina en el año 2015. Es profesor adjunto del curso de alta especialidad de retina en el Instituto Nacional de Rehabilitación, profesor adjunto del Diplomado de Nutrición de la Universidad Iberoamericana. Su práctica privada es como médico asociado y cirujano de retina y vitro en el Hospital Ángeles Loma. Ella tiene el Honor Award de la ASRS y bueno, y tiene muchísimas publicaciones en revistas peer review, en libros y otras de oftalmología y de retina. Así que Gaby, realmente un honor tenerte esta noche con nosotros aquí en la Sociedad Peruana de Oftalmología, y Gaby nos va a presentar hoy día tips en la cirugía de vitro retina. Muchas gracias, Tono. Gracias a todos por la invitación. Es un gusto participar con ustedes. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. ¿Está de acuerdo? Sí, gracias. Ok. A ver, compartir. Muy bien. Perfecto, se ve muy bien. Ok, ahí no, pero no lo tengo en play, ¿no? No. A ver. Ya está, ¿cierto? Ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Déjame quito este cuadrito para que... Exacto, ahí estás. Bueno, pues gracias. Pues muchas gracias, encantada de estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar de tips de cirugía de retina. Me refiero a cosas maniobras que puedan mejorar o aumentar los resultados adecuados en nuestra cirugía de retina. Y bueno, escogí algunos porque evidentemente no podemos estar hablando por horas al respecto, pero vamos a hablar, no está corriendo mi plática, no sé por qué. Aquí está. Ok, ya está. Cosas que creo que son indispensables para que tengamos un buen resultado quirúrgico sería tener una buena anestesia con el paciente, tener una visualización perfecta de nuestra cirugía, y es indispensable, me parece, tener conocimiento de las ventajas que nos proporciona la tecnología, que ahorita cambia y cambia muchísimo, conocer bien el instrumental al que tenemos acceso para poderlo aplicar en las diferentes situaciones quirúrgicas en las que nos encontremos. Una cosa, qué chistoso, porque no sé por qué no me camina así con mis botoncitos. Ok, una cosa que a mí me llama mucho la atención y que siempre he expuesto y que me platican mucho al respecto de esto es el bloqueo retrovulvar. Sé que la mayoría de nosotros, o bueno, la mayoría, hacen bloqueos retrovulvares. Y bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que puede haber muchas complicaciones, como por ejemplo una hemorragia retrovulvar que termina en una cantotomía y una suspensión de la cirugía, por no decir una perforación o algún otro tipo de complicaciones. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una aguja biselada. Aquí el punto que yo quiero comentar es si existe la opción de realizar un bloqueo con una cánula Roma, ¿por qué no hacerlo? Yo desde hace 15 años hago puros bloqueos subtenonianos, hago absolutamente todas mis cirugías con estos bloqueos y la verdad es que los riesgos disminuyen muchísimo y la anestesia y la kinesia que te dan es muy buena. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos haciendo una pequeña incisión en la conjuntiva y la subtenon, disecando la subtenon. Es súper importante disecar la tenon, de forma adecuada, para posteriormente utilizar nuestra cánula Roma, que podemos
meter en el espacio, en el cono, ay, se regresó el video, ok, la cánula es como esta que les tengo mostrado aquí. El chiste es meternos por el espacio subtenoniano con esta cánula Roma e inyectar gilocaína, bupivacaína, cualquiera de las cosas que ustedes utilicen, pero como evidentemente tenemos una cánula Roma, no tenemos la posibilidad de generar una perforación del globo ocular. Fíjense cómo al estar infiltrando, si estás metido en el espacio adecuado, el globo ocular se expone de manera muy, muy buena, de manera adecuada, y el paciente de verdad no tiene ninguna molestia. Entonces, es una anestesia que yo creo que vale la pena realizar. ¿Por qué? Porque podemos hacer absolutamente todo tipo de procedimiento disminuyendo los riesgos de lo que implica hacer un bloqueo retrovulvar. Mucha gente me dice, bueno, ¿y en bandas? ¿Y en pacientes posoperados? Bueno, también en bandas, como en este caso, claro, la conjuntiva está fibrótica, entonces, bueno, a veces cuesta un poquito más disecar por encima, pero aún así se puede hacer. Pasa uno por arriba de la banda, por ejemplo, en este caso en el que íbamos a retirar el silicón de un paciente con silicón emulsificado, pudimos igualmente hacer el bloqueo subtenoniano sin ningún problema. Igualmente las bandas se pueden hacer y la verdad es que tiene muy buenos resultados, entonces es algo que creo que vale la pena. Bueno, es un tip para mí bastante útil para cirugía. Lo presenté en BBS hace como 3 años y mucha gente posterior a esto lo ha intentado y me ha hecho comentarios positivos al respecto. Claro, ¿siempre lo haces en cuadrante temporal inferior? Siempre lo hago en cuadrante temporal inferior. Claro que si voy a poner la cánula en otro lado por un desprendimiento de retina y punto, necesito mi infusión del lado nasal, lo hago del otro lado. Pero normalmente lo hago en el cuadrante, no, en el cuadrante nasal inferior. Nasal inferior, ok. Claro, nasal inferior. O sea, al contrario de donde está mi infusión. Perfecto. Ok, continuamos. Está bien. Y entonces, bueno, eso es uno de los comentarios que quisiera hacer. Después, algo súper importante para tener una buena cirugía es nuestro sistema de visualización, ya sea que se tenga un sistema de visualización 3D o uno microscópico, de microscopio análogo. El chiste es que sepamos manejarlo de forma adecuada y obtengamos una visualización perfecta de lo que queremos hacer. Nosotros acá usamos el Ingenuity y bueno, he visto que hay gente que no le gusta el Ingenuity, pero quisiera yo explicar que muchas de estas personas he notado que no saben, digamos que acomodar el equipo de forma adecuada. Y empezando por ahí, si tú no acomodas el equipo de forma adecuada, es muy difícil que puedas tener una buena visualización y empezando por ahí ya no te va a gustar. Entonces, datos importantes para aquellos que quieren utilizar el Ingenuity o que quieren probarlo, es la distancia a la que debe de estar, es más o menos de 1.2 a 1.5 metros de donde está el cirujano. Mucha gente coloca su pantalla mucho más lejos en los pies del paciente. Esto evidentemente no les va a dar un buen resultado visual. La altura de la pantalla debe de ser siempre a la altura de nuestros ojos para que podamos estar como nuestra mirada en el centro de la pantalla. Esa es la altura adecuada de nuestra pantalla y evidentemente saber enfocar, ya sea el lente aéreo que utilicen, Biom, Avos, el Recite, el Merlin, el que quieran, o los de contacto. El chiste el enfoque es que se tiene que hacer con zoom máximo y enfocarse a nivel de limbo para que posterior a eso nosotros podamos tener un rango de movilidad adecuado y tener muy buena visualización. ¿Qué es lo que más me gusta de este aparato? El grado de profundidad que proporciona nos ayuda a utilizar mucho menos luz, pero fíjense la profundidad que nos da las imágenes, cómo podemos ver los vasos de la esclera al mismo tiempo que estamos trabajando a nivel de la membrana limitante interna, cómo se ve el agujero macular. O sea, tiene muy buena capacidad de profundidad. Otra cosa es que podemos magnificar mucho la imagen y podemos ver detalles que realmente no podríamos ver con un microscopio análogo. Nos da 20% más de magnificación, lo cual a mí me parece maravilloso. Creo que tiene muy buena visualización. Y otra cosa que me gusta mucho es cómo puede uno estar manejando polo posterior y ver todo alrededor de nuestra retina, ver media periferia hasta extrema periferia y estar como atento de manera integral en nuestro procedimiento quirúrgico.
Entonces, me parece que también uno de los tips para tener un buen resultado quirúrgico sería optimizar nuestra visualización lo más que se pueda. ¿Qué más? Bueno, creo que es indispensable, como bien lo dice María Berrocal siempre, se tiene que tener un plan quirúrgico, entrar con un plan quirúrgico, tener en mente las diferentes opciones que podemos llegar a tener en base a la patología que vamos a operar, claro, considerando la tecnología y el instrumental que tenemos disponible para que tengamos un resultado óptimo. Debemos de conocer nuestra máquina. ¿Por qué digo esto? Porque también notamos que mucha gente tiene máquinas muy buenas que no saben utilizar al 100%, digamos que tienen conocimiento, no tienen conocimiento de algunas de las funciones que tienen estas máquinas y eso pues no los ayuda a tener un buen resultado quirúrgico. Entonces, creo que uno debe de empaparse de cómo funciona la máquina que tiene disponible para operar y del instrumental y de la evolución que tiene este para poder estar a la vanguardia y tener los mejores resultados. Y bueno, siempre estar dispuesto o abierto a que se presenten situaciones alternas que no habíamos planeado y pensar fuera de, out of the box, como dirían algunas personas, en diferentes circunstancias para ver qué alternativas podemos tener para nuestras cirugías. Lo que vamos a hacer, vamos a presentar videos en donde les voy a hablar de cosas que me parecen importantes para el manejo de la cirugía. Anteriormente nosotros hacíamos cirugía con puro trocar no valvulado, ya tiene sus buenos años de esto. Creo que los trócares valvulados se tienen que utilizar, no valvulados, perdón, se tienen que utilizar en situaciones muy específicas, como sería, por ejemplo, un retiro de silicón. De ahí en fuera, me parece que los trócares valvulados en este momento, en este momento no nos ofrecen ningún otro beneficio. No sé, ahorita si quieres comentar eso, o Tono, si tú consideras que hay otra cosa. Quiero dar el video y no jala. Acá está, ya. Fíjense cómo, pues evidentemente en un trócar no valvulado no podemos mantener una presión intraocular estable, no podemos controlar el volumen del globo ocular y podemos tener posibilidades de hemorragias vítreas, de desprendimientos coroideos, en intercambios hacer pliegues de retina. Entonces, el hecho de utilizar unos trócares valvulados como estos que están viendo ustedes aquí son muy benéficos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a mantener la presión intraocular estable y nos evitan muchas complicaciones. Entonces, a mi gusto, el hecho de tener en este momento acceso a los trócares valvulados es muy bueno y es lo que es, digamos, nuestra opción para manejar de forma adecuada a un paciente con una cirugía vitreoretiniana. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y valvulado y el intercambio? Bueno, pues tenemos también ciertas cosas que nos ayudan, como por ejemplo esta chimenea, que tiene un nombre diferente, pero por ejemplo, nosotros podemos utilizar una cánula fina o esta chimenea cuando, por ejemplo, en este caso, queremos hacer un intercambio de aire y gas. Entonces, por mi infusión estamos pasando el gas y si se fijan, con la chimenea lo que estamos haciendo es favorecer, abrir las válvulas del trócar para favorecer la salida del aire. Y una vez que se termina el intercambio, se retira, las válvulas vuelven a actuar y entonces mantenemos el volumen de nuestro globo ocular como es de nuestro interés. ¿Qué más? En base a utensilios o a instrumental, uno de los más nuevos, bueno, no tan nuevo, pero que ha servido muchísimo, este video es de María, es el Flex Loop o el Finesse Loop. Es un asa dentada que nos ayuda mucho a levantar colgajos o a hacer desprendimientos de vitro posterior, como les voy a enseñar ahorita. Hay que tener cuidado, hay que saberla utilizar claramente porque si no podemos tener problemas. Y por ejemplo, miren, aquí en esta plataforma Constellation podemos tener reflujo. Con el reflujo podemos hacer tinciones, entonces aspiramos, al ratito les voy a enseñar cómo se hace, y al poner reflujo la tinción es mucho más controlada y eliminamos efecto de jet. Fíjense cómo se utiliza la finesse como para jalar un poco el vítreo y claro, después con el vitrector termina uno de hacer el desprendimiento de vítreo posterior. Aquí, fíjense cómo se está tiñendo con el mismo reflujo lineal y se utiliza la
finesse loop para hacer un colgajo. No es tan fácil como se ve, pero se tiene que saber usar, porque les digo, si clavan los dientes y lo mueven hacia un lado de forma muy brusca, pueden generar una ruptura de la retina. Pero ciertamente es muy útil para levantar colgajos y favorecer el pelaje de membranas, de la limitante interna. Es más, hay veces que se puede hacer con el vitrector, como lo está haciendo aquí María, y hay veces que se puede terminar el pelaje de la membrana limitante interna utilizando la misma Flex Loop. Esta Flex Loop es retráctil, entonces la podemos sacar más o meter más, y mientras más la metas, más durita es. Se puede utilizar inclusive como un pick si dejas solamente afuera una parte muy pequeñita de ella. Otra de las formas de teñir, evidentemente, es la técnica convencional con cánula normal, con una cánula fina. Lo que les quiero aquí enseñar es cómo este colorante que se llama Dual Blue es buenísimo porque tiene azul brillante, pero aparte tiene azul de tripano. Entonces, este colorante tiñe tanto la hialoides como las membranas epirretinianas como la membrana limitante interna. Entonces, si ustedes se fijan ahorita, estaba yo levantando algo y bueno, igual y ya levantaste la membrana epirretiniana, pero fíjense si volvemos a teñir, cómo se ve claramente la tinción de la membrana limitante interna, y en los bordes también se ve, en esta zona, por ejemplo, a ver, aquí se ve restos de lo que podría ser hialoides o la membrana epirretiniana. Aquí estamos empezando a pelar la limitante interna para que pueda liberarse toda esa zona. Este es un paciente con una patología de interfase vítrea bastante importante. Si se fijan, tiene como muchas adherencias, muchas capas, la hialoide súper adherida, y este tipo de colorantes, este tipo de tinciones nos ayudan muchísimo para poder manejar de forma adecuada a estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más para que vean, fíjense, ya pelamos toda la limitante, ya pelamos hialoides, ya pelamos la membrana, y sigue habiendo zonas de adherencia, y con estas tinciones son muy visibles. Se puede teñir cuantas veces se necesite para evitar dejar remanentes y que nuestra cirugía no sea exitosa. Otra forma de teñir que puede ser utilizada, por ejemplo, es un becario del servicio de retina de la Asociación para Evitar la Ceguera, que no podía teñir, tenía trócares no valvulados y el colorante se lavaba y se lavaba. Entonces optamos por hacer un intercambio de aire. Entonces, al hacer el intercambio de aire, si ustedes se fijan, ahí está bajo agua, ahí hace el intercambio de aire, y entonces ya bajo aire se pone el colorante. Favorecemos que el colorante se disponga muy bien en el área macular, se cambia el líquido, se lava, y entonces obtenemos una tinción adecuada. Entonces, bueno, son formas diferentes de teñir: forma convencional, bajo aire, o con el reflujo de las plataformas, de algunas de las plataformas que utilizamos para cirugía vitreoretiniana. Otras cosas que vamos a hablar que me parecen muy útiles de los instrumentales que tenemos es candelabros, por la chimenea que ya les había enseñado, y el inyector y extractor de silicón. Aquí en este video que estaba haciendo la cirugía el doctor Gerardo García Aguirre, fíjense cómo este es un niño con un PIT del nervio óptico, como bien lo ven aquí. Este PIT, este niño, estamos tratando de hacer un despegamiento de la hialoides posterior. Ya vieron que lo trató de hacer con el vitrector, lo trató de hacer con ay, ¿qué pasó? A ver, ay, perdón. Lo trató de hacer con el vitrector y no se podía, ¿no? Estaba muy difícil. Entonces, aquí es como van a ver cómo se utiliza esto del reflujo. Nosotros con nuestro vitrector aspiramos, por ejemplo, en este caso, triamcinolona, y posteriormente ponemos reflujo lineal. Al poner reflujo lineal, inyectamos o colocamos la tinción de forma controlada dentro del ojo, y bueno, en este caso, utilizando la triamcinolona es mucho más fácil la visualización de la hialoides posterior para poder realizar un desprendimiento de vítreo adecuado en casos en los que es difícil o tenemos la duda de no poderlo hacer. Aquí, con la misma técnica de reflujo, se está inyectando colorante, porque lo que va a hacer es un flap invertido de la membrana limitante interna para tapar
el optic pit, que está aquí se ve, lo está enfocando, con el fin de generar una oclusión mecánica con estas capas de membrana limitante interna. Aquí se ve perfectamente cómo está iniciando el peeling de la limitante interna y cómo las guía y las localiza encima del optic pit para poder generar una oclusión, ¿no? Y entonces, una vez que tiene todas las capitas que tapan al pit del nervio óptico, termina de pelar la hialoides, la membrana limitante interna, y posterior a eso se va a aire para dejar, como bien se ve aquí, estos flaps invertidos del limitante, ocluyendo el agujero del pit del nervio óptico. Aquí en esta cirugía que les quiero enseñar es una cirugía en la que se utilizó un candelabro, que esa es otra de las cosas que me parece muy útil dentro de la cirugía vitreoretiniana. Fíjense cómo se pone el candelabro, no sé por qué, no corren los videos en automático, me estoy peleando con eso. Bueno, aquí estos candelabros son los candelabros que utiliza los candelabros convencionales de Alcon. En esta cirugía el doctor Virgilio Morales está haciendo un trasplante autólogo de retina para un agujero macular, pero fíjense la visualización tan buena que tiene. Ya ahí tiene el injerto, lo está llevando bajo líquido pesado al área central, al área macular, para poderlo localizar de forma adecuada. Fíjense cómo el candelabro nos da una visualización espectacular de toda la zona, inclusive bajo el intercambio. Es muy buena la iluminación, entonces este tipo de cirugía con candelabro es muy útil. Y también, evidentemente, utilizando candelabros, como más adelante les voy a enseñar en técnicas bimanuales, también resulta muy útil en desprendimientos de retina traccional o desprendimientos de retina con BRP. Otra cosa que les queríamos enseñar es lentes luxados. El manejo de un lente luxado, o más bien una técnica que aprendimos para sacar un lente luxado a cavidad vítrea, es una técnica bastante sencilla. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer, como todos sabemos, es remover la base de vitrio perfectamente bien. ¿Para qué? Para evitar que existan desgarros iatrogénicos al liberar el lente. Ahora ya tenemos el lente en polo posterior, entonces lo que tenemos que tener muy en mente es que tenemos un asa distal y un asa proximal. Nosotros nos vamos a fijar en el asa distal y vamos a utilizar una pinza de vitrio. Con esa pinza de vitrio vamos a guiarnos hacia nuestra asa distal y la vamos a tomar. ¿Para qué? Para poder rotar el lente y ponerlo en posición vertical. Ahí vamos a tomarlo, pensamos en el vaso, mejor no. Nos hacemos a un lado y tomamos precisamente el asa distal. Fíjense cómo va rotando la pinza así como si fuera un tornillito, y con tu endoiluminador, como un segundo instrumento, vas empujando el lente y lo vas poniendo en posición vertical. Esto con el fin de luxar el asa proximal a la cámara anterior, posteriormente el cuerpo del lente y hasta el último el asa distal. Y entonces, en un solo paso, digámoslo así, podemos tener un lente luxado a cámara anterior para poderlo remover de forma adecuada sin manipular tanto la cavidad vítrea. Cuando tenemos un lente subluxado, les quería yo enseñar este video de una sutura de un lente. El chiste de o el punto que quisiera mencionar o atender en este punto es el uso de carteras esclerales. ¿Por qué el uso de carteras esclerales? Porque las carteras esclerales nos van a permitir tener los puntos enterrados y van a disminuir muchísimo la incidencia de erosión y por ende de endoftalmitis. Entonces, bueno, esta técnica la describió Hoffman inicialmente. Se hacen unas incisiones en córnea clara, como se puede ver aquí, más o menos de 3 milímetros. Y el chiste es hacer una disección downhill con el crescent, como se está viendo aquí, para poder hacer unas carteras esclerales más o menos como de un 30% de espesor.
Entonces se hacen las carteras esclerales y luego se pasan las suturas. Esta técnica se hace con Gore-Tex, con una aguja 27, se pasan por el espesor completo, una por arriba y otra por abajo del asa. Con una pinza de vitrio nos ayudamos a meter en el lumen de la aguja la sutura. Con esa misma aguja lo externalizas y las jalas. Y entonces ya tienes una sutura por arriba y otra sutura por abajo. Con un gancho de Sinskey te metes al túnel que ya creaste y entonces jalas las suturas y entonces lo que va a hacer es que ya tenemos las suturas por dentro del túnel. Así, en el momento en que nosotros nos anudemos, esta sutura va a meterse al túnel y va a quedar completamente tapada por el techo del túnel. Claro, ahí quedan expuestas porque están recién hechas, pero bueno, evidentemente nosotros con la pinza las empujamos un poquito y quedan completamente tapadas con la pared, con el techo del túnel, lo cual nos ayuda a evitar que se erosione. Otra ventaja es que no tenemos que disecar conjuntiva ni cauterizar. Es una muy buena técnica que, bueno, si les gusta hacer suturas de lentes intraoculares a esclera, vale la pena considerar hacer túneles esclerales. Aquí manejo, vamos a cambiar entonces, ahora vamos a hacer un video de desprendimiento de retina, un redesprendimiento de retina con un cordón subretiniano. Lo primero que quiero recalcar es, aquí es donde se usan los trócares no valvulados. Cuando queremos hacer un retiro de silicón, esta pieza que ven aquí se llama MaxFlow, es una pieza que se utiliza en la plataforma de Constellation, con la cual podemos hacer una aspiración activa del silicón. Ahora, claro, es imperativo que nuestro trocar no esté valvulado, porque si no, no va a poder funcionar de forma adecuada la remoción del silicón. Funciona bastante bien. Hay que saber controlar los trócares no valvulados para evitar hipotonías y tener muy en cuenta que estamos en una aspiración activa y que la presión intraocular tenemos que estar muy al pendiente de nuestra succión, porque en el momento en que se acabe el silicón, el ojo puede colapsarse de forma abrupta. Entonces hay que estar como muy al pendiente de esto. En los trócares no valvulados, a veces al terminar o por terminar, habríamos de poner un clavito al final para evitar que se colapse. Ya tenemos fuera el silicón y tenemos aquí un cordón de BRP. El chiste de remover estos cordones subretinianos es, muchos de nosotros lo intentamos remover de las orillas y entonces es viable que se rompa o que no se jale completo o que se traccione de forma muy agresiva la retina. Si nosotros trazamos el cordón y hacemos una retinotomía controlada justo en el centro, es mucho más fácil jalarlo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, digamos que fuerzas iguales en los dos sentidos que nos ayudan a sacar el cordón de forma más rápida y a generar menos tracción en la retina. Claro que posterior a eso, bueno, hay que drenar el líquido. Digo, este cordón se ve muy lindo cómo se saca. Hay veces que no es así de sencillo, pero bueno, es la técnica como tal, que es el tomarlo por el centro, es interesante. Otra cosa es, muchas veces en las cirugías, al hacer el intercambio de aire, se condensa y nosotros tenemos una opacidad del lente intraocular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos pasar una cánula por la parte de atrás y tratar de limpiar, y una técnica muy, muy efectiva es utilizar viscoelástico. Si nosotros inyectamos un poquito de viscoelástico con la cánula fina justo en esta zona, como cubriendo la cápsula posterior, vamos a tener una muy buena visualización y vamos a evitar esta condensación que genera opacidad. Ay, no. Aquí... Pues sí, ya estábamos a punto de terminar. Aquí están viendo ya nada más el intercambio, el silicón. Y bueno, aquí, por ejemplo, Gerardo está utilizando el trocar para sacar por completo la burbuja de aire y tener un llenado adecuado de silicón. Aquí también se podría poner, como habíamos platicado, la chimenea, que van a ver un poquito más adelante, para sacar por completo el aire y tener un llenado adecuado de la cavidad con silicón.
En el manejo de redesprendimientos de retina, por ejemplo, en este redesprendimiento es un paciente con 4 cirugías que llega a la clínica para valoración, es fáquico y trae silicón pesado. El silicón pesado actualmente aquí en México ya no se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque ha dado muchos problemas de reacciones inflamatorias, BRPs mucho más severas y es muy difícil de retirar. Entonces, bueno, son ya pocos los casos en los que tenemos que manejar silicón pesado, pero es interesante o es bueno saber que es bastante difícil de retirar, no se aspira a un activo, es muy, muy complicado de retirar. Entonces, la mejor opción es hacer una esclerotomía independiente para retirar este silicón. En este caso, con el MBR, con la lanceta de 20, yo hice una esclerotomía en esta parte inferior y utilicé un trocar de 20 que teníamos, pero a veces el largo de estos trócares no da para ir hasta el fondo del ojo y retirar el silicón pesado. Entonces también podemos utilizar yelcos para tener este plástico un poco más largo, cortarlo. Es difícil porque si se deja muy largo no se tiene la suficiente rigidez y se dobla muchísimo. Como pueden ver en este caso es una BRPC bastante severa. Muchos de estos cordones que se generaron, como estos que están viendo aquí, son producto de la reacción inflamatoria que generó el silicón pesado. Entonces estamos tratando de valorar qué tanto podemos pelar membranas, si hay hialoides residual. Estamos luchando con cordones por arriba y por abajo, la retina muy friable. En el momento que tratamos de retirar un cordón subretiniano, la retina se rompe. Y entonces estos son los casos en los que si la retina está tan rígida como están viendo aquí, debemos de considerar hacer una retinectomía. En el momento en que vamos a hacer una retinectomía, sí tenemos que tener bien en mente que tenemos que hacer una retinectomía lo suficientemente amplia como para poder liberar absolutamente toda la tracción que tenemos en ese desprendimiento de retina con el fin de que realmente se reaplique la retina. Otro de los datos muy importantes es remover por completo la retina anterior remanente. ¿Por qué? Porque si no se remueve, no se quita, podemos tener BRP anterior y aparte de todo, podemos tener un desprendimiento del cuerpo ciliar que nos genere hipotonía crónica. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo se remueve toda la retina remanente que se hizo con la retinectomía. Se tratan de limpiar los cordones de la parte posterior de la retina y es muy importante aquí el uso de líquido pesado nos ayuda a valorar qué tan móvil ya está nuestra retina, qué tanto se va a reaplicar. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un cordón enorme, bueno, más bien es una fibrosis que ya no se puede quitar. A mí me gusta mucho utilizar líquido pesado y, por ejemplo, terminar parte de la retinectomía de forma más controlada. ¿Por qué? Porque el líquido pesado le quita movilidad a mi retina y entonces empieza o sea, puedo hacer cortes con baja aspiración y cortes muy controlados, cortes del resto de mi retinectomía de forma adecuada. Otra cosa muy importante aquí es considerar hacer un intercambio de líquido pesado silicón. ¿Por qué? Porque como la retinectomía es tan grande, tenemos posibilidad de que se desplace, que se slippage, no tengo la palabra ahorita, como sí, que se desplace, ¿no? Que se desplace, que se hagan pliegues y demás, y entonces esto puede generarnos problemas. El hecho de hacer un intercambio de líquido pesado silicón nos ayuda muchísimo porque estas burbujas, como son hidrofóbicas ambas y tienen un peso similar, se unen, digamos así, y generan una tensión adecuada para poder mantener la retina en su lugar. Otra cosa que es importantísima en este tipo de pacientes que están tan complicados es, como estamos viendo aquí, sacar el aire
para lograr un llenado de silicona adecuado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un llenado parcial de silicón, el arco de contacto no va a ser adecuado, no va a cubrir toda la zona de nuestra retinectomía, y recordemos que si el silicón no tiene un arco de contacto adecuado, su efecto de tamponade se pierde. Entonces es indispensable en pacientes de este tipo tener un llenado de silicón bastante completo. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna cosa, ¿Tono? No, estoy de acuerdo que Okay. es importantísimo llenar bien, bien con el aceite de silicona, ¿no? Sobre todo en Sí, estos casos de retinectomía hay que llenarlo muy bien, ¿no? es correcto. Bueno, súper bien. Aquí hicimos de plano unos dibujos porque justo hablábamos el otro día con algunos de los doctores, de los becarios de retina, de cómo se hacía esto, ¿no? Entonces, mi hija me ayudó a hacer unos dibujos. O sea, estamos hablando de que el silicón lo vamos a inyectar a través de la infusión. Y tenemos nuestra cánula que vamos a meter por este lado para poder, y en el otro lado nuestro indoluminador, para poder, nosotros tenemos que guiarnos hacia la interfase. Es importante tratar de tener contacto entre las dos burbujas para que, como decíamos, es como que tienen una densidad similar. Entonces, si nosotros entramos por esta interfase, vamos a lograr como una expansión de esta burbuja que desplace este líquido. Si nosotros nos vamos hacia las orillas a este líquido, es muy probable que nuestra retina se deslice. Entonces, tenemos nuestro silicón por la cánula de infusión, con nuestra cánula de aspiración podemos hacer una aspiración activa del líquido pesado, y al estar dentro de esta interfase generamos un desplazamiento del remanente de solución salina balanceada que se encuentra en el ojo hacia la parte de arriba, y evitamos que la retina se desplace o se pliegue. Aquí otro ejemplo de esto sería un desgarro gigante, ¿no? En donde también es muy bueno hacer un intercambio de líquido pesado directo a silicón. Esta es una cirugía que me prestó el doctor Abel Ramírez. Fíjense nada más, la retina, BRP, el desgarro tan grande. Es indispensable en estos pacientes tener una buena consideración de qué vamos a hacer con el cristalino, el manejo del cristalino. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un manejo de base de vítreo súper bueno para no tener problemas, redesprendimientos y BRP. Entonces, es indispensable tener una buena indentación. En este tipo de pacientes también ayuda muchísimo tener un candelabro, una indentación o un muy buen ayudante para poder rasurar perfectamente bien la base de vítreo para evitar que se compliquen estos casos, ¿no? También aquí van a ver otro ejemplo de cómo pone líquido pesado. Se ve bastante bonito, todos estos pliegues de hidratación del desprendimiento de retina tan grande que había, ya peló todas las membranas, y va a poner láser, y en este caso también va a realizar un intercambio directo del líquido pesado a silicón, como acabamos de platicar. ¿Por qué? Porque una de las grandes complicaciones de los desgarros gigantes es precisamente el deslizamiento del desgarro a la hora del intercambio. Entonces, el hacerlo de líquido pesado a silicón nos ayuda a prevenir esto. Otra cirugía en donde vamos a ver las bondades del candelabro, ahora como les platicaba yo, en una técnica bimanual. En este candelabro se llama Catalyst, lo usó el otro día el doctor Virgilio Morales. Es un candelabro, es una luz de xenón de campo amplio, está bastante bonito, tiene una iluminación muy buena, muy, muy buena. Fíjense cómo es 25G. Se pone de manera sencilla, digo, la mayor parte de los candelabros se pueden poner de manera muy sencilla, están hechos para esto. Yo creo que hay mucha gente que no utiliza los candelabros, y la verdad es que los candelabros ayudan a mejorar las técnicas quirúrgicas de forma muy importante. Fíjense cómo se tiene que insertar como este clavito o este pedacito de plástico que está ahí dentro del trocar para que quede completamente fijo y bien ubicado. Una vez que se ubicó de forma adecuada, podemos
observar, fíjense nada más la calidad de iluminación que nos da, como es cierto que da campo amplio de iluminación. Este es evidentemente un paciente de desprendimiento de retina. Otra de las enormes ventajas que nos da utilizar un candelabro es que uno se puede autoindentar, ¿no? Que muchas veces estás complicado porque no te están indentando donde quieres o no están viendo como estás viendo tú, y en el uso de candelabros, como pueden ver aquí, el cirujano se puede indentar por sí solo y entonces favorecer el drenaje del líquido subretiniano en este caso, o hacer una remoción de la base de vítreo muy, muy buena. Por ejemplo, aquí, aún con el candelabro, se está tratando de remover una membrana epirretiniana sin utilizar una técnica bimanual, ¿no? Bueno, una BRP, sin utilizar técnica bimanual. Y bueno, pues teniendo el candelabro, lo que tenemos que pensar es que podemos utilizar ya sea nuestro endoiluminador o, mejor caso, una cánula o algo como se está haciendo en este momento, en donde esta cánula o este endoiluminador nos ayuda a hacer contratracción para poder liberar las membranas de forma adecuada y manipular menos la retina. Y bueno, también el uso de estos tipos de candelabros nos ayuda a ver bastante bien bajo aire, muy, muy bien. Tiene una visualización súper buena. Entonces son pues gadgets, instrumental que tenemos que tener a consideración para poder mejorar nuestras cirugías en algún momento dado. Existen varios candelabros y la verdad es que sí son muy útiles en este tipo de pacientes y también en desprendimientos de retina traccionales en diabéticos. Esta cirugía es una cirugía de una hemorragia vítrea con un DRT, un desprendimiento de retina traccional. Aquí lo que les quiero enseñar es este vitrector que la verdad es que me parece muy bueno. Tiene doble guillotina, es el EVA. Tiene doble guillotina. Al tener doble guillotina, los cortes son muy constantes, el puerto está abierto mucho tiempo, mucho más, es más rápida nuestra vitrectomía y este aparato tiene una estabilidad muy buena. La verdad es que podemos acercarnos bastante bien a la retina. Aquí lo que estamos viendo es, como ya todos sabemos, tenemos que hacer una remoción de la hialoides alrededor del desprendimiento de retina traccional. Esto con el fin de evitar que se jale tanto periferia como polo posterior de forma inadvertida y que generemos lesiones. Algo que me parece muy importante en un paciente con diabetes es hacer, o bueno, con una hemorragia vítrea más bien, es hacer una remoción perfecta de toda la base de vítreo. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes en los que tenemos resangrados son aquellos pacientes en los que una de dos, o tenemos neovasos periféricos o dejamos alguna tracción residual periférica o los sangrados vienen de las esclerotomías. Entonces sí me parece que en este tipo de pacientes es muy importante tener un manejo adecuado de toda la periferia para que tengamos buenos resultados. Y bueno, si ya estamos en el desprendimiento del polo posterior, bueno, pues ahí sí ya es un poquito más complicado, más en este tipo de desprendimientos. Hay una técnica que describe María que dice que hay que disecar de in and out. O sea, hay que disecar del centro hacia afuera. ¿Por qué? Porque aquí en el centro nuestra retina es mucho más fuerte y mientras más nos vayamos a la periferia, más posibilidades tenemos de generar desgarros iatrogénicos. Entonces, normalmente a mí me parece muy útil hacer, evidentemente depende del caso, un despegamiento de la proliferación primero a nivel de la cabeza del nervio óptico. Otra cosa importantísima en estos pacientes es utilizar antiangiogénicos previos a cirugía, más o menos 2-3 días previos a cirugía, con el fin de disminuir el sangrado, porque claro está, si no son pacientes que sangran muchísimo, pero es bastante viable hacer o levantar o generar un plano a través del nervio óptico y de ahí empezar a disecar. Otra cosa es utilizando los calibres pequeños, como por ejemplo, bueno, en este estamos 23, pero por ejemplo con el 25 se puede hacer una disección muy buena, como disecar con nuestro vitrector y poder ir cortando la proliferación cada vez más. Hay veces que estos casos es muy difícil que podamos poner láser porque tienen sangrados, ¿no? Porque, bueno, las proliferaciones eran muy grandes. Entonces, una forma que hemos encontrado de estabilizar un poquito estos sangrados
Una es apretando directamente el vaso, haciendo contacto con el vitrector, tocando el vaso y apretando para poder parar o favorecer la coagulación. Y otra también es irnos a silicón. Yo muchas veces en estos pacientes pongo láser bajo silicón y me ayuda, tengo mejor visualización del área que quiero tratar. Esto ya lo vimos. Aquí hay un tip que nos manda la doctora Mariana Martínez Castellanos que me pareció muy interesante. Cuando tenemos casos de endoftalmitis, que gracias a Dios son los menos, pero bueno, generalmente el paciente es un paciente que tiene el ojo con mucho dolor, está muy sensible, muy incómodo y muchas veces tenemos que tomar la muestra de vitrio para mandar al laboratorio, para mandar a microbiología y además tenemos que aplicar intravitrios y esto implica estar manipulando el ojo o ponerle varios piquetes al ojo. Si consideramos tener algunos trócares, lo que propone la doctora Martínez es, tú le pones un trócar a tu paciente, ¿no? Como estamos viendo en este caso, si puede ser calibre 25, puede ser calibre 27, estaría maravilloso. Y entonces a través del trócar tomamos las muestras de vitrio, tomamos lo que necesitamos de muestra de vitrio para enviar a microbiología y a través de ese mismo trócar podemos poner todos los medicamentos que necesitemos y hacer todas las manipulaciones que necesitemos, claro está, en un mismo tiempo, para evitar estar picando el ojo del paciente y generando molestia. Entonces me parece que es una forma mucho más controlada y es una muy buena opción realizar este tipo de procedimiento. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo, espero que no lo necesiten, pues, pero pues me parece una cosa útil, ¿no? Una vez que ya terminas de poner todos los medicamentos, pues simple y sencillamente lo retiras. Digo, es del calibre de unos Surdex, entonces es pues relativamente viable, no relativamente, muy viable realizarlo en alguna de las salas que están dispuestas para realizar antiangiogénicos o cosas de esas, sin necesidad siquiera de meterlo a quirófano, si es que consideras que es una endoftalmitis que no se va a vitrectomizar. Otro tip es, me encantó porque lo aprendimos en la BBS hace como 2, 3 años, cierre de esclerotomías. En el cierre de esclerotomías, un doctor canadiense que no logré acordarme de su nombre, nos enseñó que podemos cerrar las esclerotomías a través de la inserción de una aguja, ya sea 27 o 30, como se ve aquí. ¿Dónde está mi video? Acá está. Por ejemplo, aquí, no queremos suturar y sí, está fugando. Tenemos la construcción de la esclerotomía, del trócar, y nosotros vamos a ponerlo transversal a cómo está la construcción o en sentido opuesto de cómo está la construcción de la herida. Pasas la aguja, como acaban de ver aquí, así tal cual pasas la aguja y en ese instante se genera un colapso de la esclerotomía y deja de fugar. Es súper útil, la verdad es que funciona muy, muy bien. Desde que lo aprendimos lo hemos hecho varios y funciona súper bonito. Entonces es un buen punto a tener a consideración. Otro de los puntos que les platico es que nosotros hemos utilizado mucho el pegamento tisular. El pegamento tisular, recordemos que es un componente de derivados humanos, es fibrinógeno y... Ay, Dios mío, fibrinógeno y qué, ya se me olvidó. Fibrinógeno y trombina. Y entonces lo que hace es favorecer adhesión, disminuye mucho la inflamación, la reacción inflamatoria a suturas. Lo que nosotros hacemos es normalmente estos pegamentos se reconstituyen y tienen un aparatito que conecta estas dos jeringas y une, en el momento que tú inyectas, se unen los dos para salir en una sola aplicación. A nosotros en uso oftalmológico no nos conviene. ¿Por qué? Porque se usa muy poquito y en el momento en que lo dejas de utilizar, se coagula dentro de estos trócares y dentro de estas cosas y se queda tapado. Entonces lo que conviene es reconstituir uno, reconstituir el otro y tenerlos en jeringas separadas y simple y sencillamente cambiar cánulas. Hay algunos, por ejemplo, Mariana, me parece ser que Mario Sarabia también dividen en pequeñas dosis para poder utilizar en diferentes tiempos quirúrgicos o en diferentes cirugías. Nosotros en mi hospital reconstituimos uno y lo podemos utilizar en diferentes cirugías, simple y sencillamente cambiando las cánulas y evidentemente manteniendo todo estéril.
Aquí les voy a enseñar cómo se utiliza, por ejemplo, en una esclerotomía que está fugando, tienes que tomar los bordes de la esclera con una pinza, aplicar una gotita, aquí sí estaba unido, una gotita de pegamento tisular y esperar unos segundos. Y así tal cual como por arte de magia, en el momento en que te quitas, deja de fugar la esclerotomía. También lo podemos utilizar en esclerotomías que estén sangrando. También bastante bien, haces un poquito de presión con la pinza, pones el pegamento tisular y en la mayor parte del tiempo se controlan los sangrados. Otra de las formas de utilizar este pegamento tisular, por ejemplo, es en retinopexias. En las retinopexias, para poder pegar toda esta conjuntiva, disminuir la reacción inflamatoria y la reacción a las suturas, lo que hacemos es ponemos primero uno de los componentes, luego el otro, y fíjense cómo con la pinza solamente localizo mi conjuntiva en la zona en la que necesito que esté adherido. Me mantengo ahí en este tipo de situaciones como un minuto deteniendo la conjuntiva, como lo ven aquí, la podemos aplanar un poquito. Tiene que estar súper seco, no puede estar mojado, porque si está mojado no pega tan bien. Pero antes de poner el pegamento, y fíjense cómo queda perfectamente adherido. Una de las bondades de este tipo de pegamentos es el hecho de que si a mí me quedó aquí chueco y yo quiero quitarlo, puedo despegar esto, volver a acomodar mi conjuntiva y volver a aplicar el pegamento tisular para que quede mejor. También lo podemos usar en el posoperatorio si llegáramos a tener una dehiscencia de conjuntiva o lo que sea, se puede utilizar, se puede poner en la lámpara, detener el tejido por un minuto y el tejido queda en su lugar. Y la verdad es que la reacción inflamatoria, si ustedes vieran estos ojos al día siguiente con el pegamento tisular, muy diferente la reacción inflamatoria que se tiene en comparación con aquellos pacientes a los que se les pone suturas. Y creo que eso es todo, Tono. Todos los tips que pusimos, pues, que puse. Muchas gracias, Gaby. De verdad que muy, muy buenos tips y algunos los vamos a implementar. Y hay varias preguntas que yo había anotado por aquí, algunas que ya se me ocurrieron a mí, pero he visto ahí en el chat que seguramente te van a hacer también algunas preguntas. Claro. Preguntaban en cuanto a la anestesia, ¿cuánto pones de anestesia? ¿Cuánto le pones de...? 3 de gilocaína y 2 de bupivacaína. O sea, Okay, 5 en total. Y cabe perfectamente, o sea, se puede poner muy bien y te da una exposición del globo ocular bastante buena. Y una anestesia perfecta. Ok, perfecto. Después, ¿qué ve acá? Cuando haces la tinción, cuando pones el azul brillante o el dual, el que usas el dual blue. el tripano más el dual blue, ¿cierras la irrigación cuando estás inyectando o la tienes abierta? La cierro. La cierras, ok. La cierro. Yo también la cierro, por supuesto. Sí, envalvulados, claro. Todo esto envalvulados. La cierro, pongo mi colorante, me espero unos minutos y la vuelvo a abrir para lavar. Claro. ¿Y cuando el candelabro siempre lo pones en el mismo lugar o lo pones a 180 grados de donde quieres mirar? Normalmente lo pongo a 180 grados. Yo también, te cuento, yo lo pongo a 180 grados, pero hay gente que lo pone siempre a las 12. Y a mí a las 12 me incomoda un poco para operar, ¿no? ¿Mande? A mí cuando lo ponen a las 12 me incomoda un poco el momento de operar. Pues sí, sí. Entonces, pues sí, yo sí me acostumbré, o sea, yo sí lo muevo. La verdad es que sí lo muevo, no lo pongo siempre a las 12. Ya, después, a ver, no sé, hay unas preguntas aquí en el chat, a ver qué han puesto. ¿Alguien más tiene por ahí alguna pregunta que quieran hacer? Te están preguntando, Edson García te pregunta sobre esta técnica que mostraste para cerrar las esclerotomías. Si cuando pones la aguja, ¿solo pones la aguja o inyectas algo? No, es pasar textual, es pasar la aguja. O sea, tal cual, está tu herida construida, está tu herida construida así, tú pasas la aguja aquí abajo, así, directo, solo, así como ven el video, entro y salgo, se acabó, se colapsa. Eso es todo. Me preguntan acá también, veo que qué pinza se utiliza para levantar la membrana limitante interna. Yo uso la pinza de Alcon, la pinza limitante interna. Después, ¿qué más te preguntan? Te están preguntando qué número de gel que utilizas para retirar el silicón tesado. 20. 20. Sí, calibre 20. Sí. Y de ahí te están preguntando qué esteroide te gusta más. ¿Cuál utilizas más? ¿Triamcinolona o...?
O sea, ¿Para ¿usas, qué? usas el sin preservante o con preservante? Pues me gusta usar la mayor parte de las veces el sin preservador, pero a veces no hay. Entonces, bueno, Ah, si voy a usarlo como tinción, la verdad es que no tengo problema en en utilizar el que tiene conservador porque porque lo voy a lavar, ¿no? ujú, exactamente. Igual opino yo también. Yo pongo uso el que tiene el uso normal y es mucho más barato también, así que el uso Claro. Y igual lo digo, suelo hacer. finalmente, pues no importa, ¿no? Ujú. Ok. ¿Qué más? Después, ¿qué más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? ¿Qué tan Bueno, muchas, frecuente? ¿Sí? ¿qué otra cosa tengo por aquí? A ver, atención, candelabro. ¿Qué tan frecuente se infiltra la conjuntiva con la subtenonana de estorba? Tan frecuente como hagas mal la disección del atenon. Tienes que tener, eso sí, o sea, haces una microincisión de la conjuntiva, tienes que localizar tu tenon y hacer una disección perfecta de tu tenon. Si haces una mala disección del atenon, vas a infiltrar y se va a levantar tu tenon. Ahora que si eso te pasa, pues lo que haces es un poquito de presión o lo desplazas y se puede seguir operando. Claro, no es lo más cómodo y no es lo que esperas. Sí, sí se puede hacer, pero eso depende mucho de cómo dice que es la tenon. Tienes que nada más poner mucha atención en tus planos. Ujú. Y cuando nos comentaste, cuando hacías el intercambio, que a veces se nos opacifica, claro, el lente intraocular se opacifica, Ujú, dijiste que ujú. le pones viscoelástico. ¿El Sí, viscoelástico lo pones entre el lente intraocular y la cápsula posterior o lo lo pones pongo por en la detrás de la cápsula? cápsula. ¿Cómo? No, no, no. O sea, no, o sea, no me meto entre el lente y la cápsula, simple y sencillamente entro por mi esclerotomía y con un poquito de viscoelástico, como que pones ese viscoelástico sobre la cápsula, sobre el centro, y así Ujú. se quita Ya, y se deja de condensar. perfecto. Ujú. Sí, porque eso es una molestia Sí, frecuente. sí, es correcto. Frecuente. Es correcto. Ujú. El yelco, ahí están, agujas en sentido contrario al trocar, se inyecta. No, 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 todo estuvo. Creo que ya están todas las preguntas. A Creo que ver, sí. no veo más. Es correcto, con los trócares valvulados también se evita la encarceración de la retina, por Sí, supuesto. y yo te cuento que yo uso trócares valvulados porque lo que pasa es que yo utilizo el pack de Alcon que viene con los trócares valvulados, con 3 trócares. El problema es cuando usamos el chandelier, que el chandelier viene sin trócar valvulado. Y yo lo que generalmente hago es utilizo un trócar valvulado para el chandelier porque se sujeta mejor con este chandelier que viene de Alcon. Y, Sí, porque y sí, sí tengo por ahí bascula. siempre un trócar diferente, ¿no? Sí, Pero el chandelier prefiero ponerlo siempre con trócar valvulado para que se sujete un poco mejor y no se esté sí, saliendo, estoy ¿no? de acuerdo contigo. De hecho, sí, 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 Ujú. es como mejor se puede manejar. ¿Qué Y más? bueno, Gaby, muy bonita tu plática. De verdad que hemos aprendido varios tips que vamos a utilizarlos. Gracias. Nada, quería agradecerte nada más, por eso creo que no hay más preguntas, ya hemos resuelto todas las preguntas. Así Sí, que quería agradecerte por estar esta noche con nosotros. Ha sido un lujo tenerte aquí y esperamos bueno, tenerte, no virtual, sino ojalá podamos el próximo año o el siguiente, Dios quiera, tenerte por ay, aquí en Lima con nosotros. claro, por supuesto, ojalá Bien, así muchísimas sea. gracias, Gaby. Gracias, encantada, Tono, que estén muy bien. Gracias, buenas noches con Gracias todos. a todos. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Buenas noches, muchas gracias, doctora. Buenas noches, encantada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.